Sí, mi nombre es Mark Cohen, soy neumólogo intensivista aquí en el Hospital Centro Médico. Bien, en realidad la vacunación tanto en niños como en adultos es algo sumamente importante, ¿verdad? Sabemos que la mayoría lo estamos viendo en niños, pero debemos hacer énfasis que hay que vacunar a los adultos. ¿Y qué es una vacuna? En realidad una vacuna es ya sea una parte de un virus o bacteria o un componente del virus que está atenuado para que el cuerpo haga sus propios anticuerpos contra esa sustancia y forme anticuerpos contra la enfermedad a la cual estamos vacunando. Hay diferentes plataformas para esto y lo vimos en la pandemia donde había como 6 plataformas, salieron 22 vacunas de COVID. Para las otras, la gran mayoría son virus atenuados o tomando proteínas o partículas del virus y haciendo la vacuna nuevamente para que nuestro cuerpo se pueda proteger formando anticuerpos contra esa enfermedad. Hay varios tipos de vacunas, pero las más importantes probablemente son las vacunas que nos cubren contra virus. Vacunas contra influenza, hay vacuna contra sarampión, rubiola, tenemos vacunas contra varicela y también ahora para tosferina y también para sincitial respiratorio. Y luego hay vacunas contra bacterias, que también son muy importantes, especialmente neumococo. Vacunas en el futuro, probablemente vamos a usar esta misma formulación o plataformas para incorporar medicamentos o vacunas contra tuberculosis, que ojalá se tenga, dengue, ya hay vacuna, pero todavía falta que confirmen cómo la vamos a poder aprobar y utilizar en forma grande, y ojalá en el futuro vacunas anticáncer. En realidad los riesgos son mínimos comparado con los beneficios que se toma cuando uno se vacuna y se inmuniza. Sabemos que estas enfermedades son prevenibles y hoy salió de los 50 años que la Organización Mundial de la Salud ha estado promoviendo la vacunación, se han salvado más de 154 millones de vidas, de las cuales 101 millones han sido niños, de enfermedades como sarampión, polio, viruela. Todas esas mataban a nuestros niños o los dejaban incapacitados. Hoy en día ya casi no vemos esas enfermedades. Y la mortalidad por enfermedades respiratorias como es COVID, como es influenza, como es sincitial respiratorio, vemos una disminución grande en mortalidad, tanto en niños como en adultos con estas vacunas. Y la vacuna antineumococo, que es la vacuna de la neumonía que se dice vulgarmente, es una de las causas más frecuentes de neumonía en todo el mundo, especialmente en niños y en adultos mayores. Con esta vacuna disminuimos grandemente la mortalidad. Los riesgos es dolor, fiebre 1 o 2 días y tal vez en el caso de influenza, 1 de cada 100 que vacunamos les puede dar una como gripe que dura 4 o 5 días. Hay unos riesgos que son sumamente raros, como es Guillain-Barré, que pasa en 1 en 10,000 o 100,000 vacunados. Es muy poco comparado con los beneficios que se tienen al vacunarnos. Llenamos los programas de vacunas en niños, pero no tenemos ese chip de que tenemos que vacunarnos los adultos. Nosotros nos podemos infectar con los mismos virus y muy frecuentemente los niños nos traen esos virus a casa y nos enfermamos contra ellos. Así que para el adulto, usualmente consideramos que nuestras defensas bajan a los 50 años, pero a cualquier edad, dependiendo de dónde trabajamos y cuál es nuestro estado de salud, si tenemos factores de riesgo, deberíamos de vacunarnos incluso desde adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Con qué vacunas? Influenza anualmente, neumococo es una que se pone y se pone un refuerzo a los 65 años y luego ahora arriba de los 60 años se está recomendando la vacuna sincitial respiratorio, pero ahorita solo está accesible en Estados Unidos. Herpes zóster se pone de 50 años en adelante y la tosferina nuevamente de adolescentes para arriba si tenemos factores de riesgo, y esa se pone una cada 10 años, no es cada año ni cada 5 años, aunque cada 10 años. Sí que son cosas que son muy
importantes de colocar en nuestro esquema de vacunación, no solo en niños, sino que en adolescentes y niños mayores. ¿Por qué? Porque estamos previniendo, y esto no solo previene las enfermedades, sino que disminuye los costos de los servicios que los gobiernos tienen que pagar en salud. Entonces, como estamos ahora, debemos de hacer costo eficiente nuestra medicina, y las vacunas son una de las medidas más costo eficientes que tenemos de siempre. Sí, ha habido muchos mitos con todas las vacunas y hemos visto que sí hay un grupo grande antivacuna por estos mitos que hay. En realidad, los efectos adversos que les comenté anteriormente, y de ahí han comentado mucho miocarditis, trombosis venosa o embolia pulmonar con la vacuna del COVID. Tenemos que entender que la misma enfermedad da 3 veces más el chance de tener miocarditis, endocarditis, arritmias y embolias pulmonares que la vacuna. Tiene un riesgo, pero el riesgo de morir por la enfermedad es mucho mayor que los efectos adversos que tiene. Y si le da la enfermedad, vemos que les da estos problemas en el long COVID, como hemos aprendido, o el COVID prolongado, y las vacunas disminuyen el riesgo de que uno desarrolle ese long COVID comparado con que nos dé la enfermedad. Entonces tenemos beneficios en que nos puede dar estos efectos adversos, pero son menos, y a la larga el COVID prolongado es menor. Así que recomendamos todavía, y será una recomendación anual, de ponernos la vacuna contra el COVID con la variante que está circulando en el ambiente en ese tiempo. En realidad la única que tenemos actualmente es la vacuna contra el papilomavirus. Se pone tanto en mujeres como en hombres, pero especialmente en mujeres en la edad reproductiva. Así que adolescentes hasta los 40 años se deben de poner sus 2 dosis de la vacuna contra papilomavirus. Esto previene el cáncer uterino y el cervical, lo cual nos puede prevenir una gran cantidad de mortalidad. En Guatemala el cáncer más frecuente es el cáncer de cervix. Entonces estamos previniendo ese cáncer poniendo esta vacuna. En el centro médico tenemos el programa de Prevenga. Este programa es para prevención de enfermedades y por supuesto está el programa de inmunizaciones en este programa de Prevenga. Ahí podemos optar por las vacunas de influenza, neumococo, próximamente, porque no ha venido a Guatemala, la vacuna de herpes zóster, que estará para la gente arriba de 50 años. Y solicitando y sabiendo enfermedades, podemos solicitar tener las otras vacunas que todavía no tienen completados en su esquema de vacunación. Pero tenemos ese programa, está accesible y de veras toma 3 a 5 minutos ponerse la vacuna y tenemos una protección a veces de por vida o por lo menos anual. En realidad el esquema de vacunación va a depender nuevamente de los factores de riesgo que tenga cada gente que se quiere vacunar. Porque si yo tengo un factor de riesgo, me tengo que vacunar probablemente a edades más tempranas. Usualmente la vacuna de influenza la ponemos antes de que entre la etapa fría de nuestras estaciones. Usualmente. Pero en Guatemala ya no tenemos una estación tan marcada y por ende recomendamos 2 tipos de vacuna de influenza. Una que es del hemisferio norte, que se vacuna entre septiembre y diciembre, pero se puede vacunar hasta junio. Pero idealmente es antes de que entre el frío. Pero si uno viaja mucho al hemisferio sur, hay una vacuna para el hemisferio sur, porque son diferentes a veces las cepas que están en el hemisferio sur y norte. Y esa se vacuna de febrero a junio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la época fría para ellos es junio hasta octubre. Entonces queremos asegurar de que estén protegidos. La vacuna del neumococo, hay 2 tipos de vacuna para el neumococo. La conjugada 13, que esa se pone una vez. Si se pone antes de los 65 años, se coloca. Y a los 65 años se pone un refuerzo de la, llamamos polisacárida 23. En otros lados, como es Estados Unidos, ya salió una vacuna que es la conjugada 20. Esa se pone una vez y ya no hay que poner ningún refuerzo más. Con la, como les comentaba, la de tosferina es TDAP. Esa tiene tosferina, difteria y también tiene tétanos.
Se pone cada 10 años y no importa en qué estación estamos, podemos ponerla en cualquier momento. Y luego tenemos las nuevas vacunas que ojalá vendrán en un futuro. Pronto el herpes zóster, 50 años para arriba, son 2 dosis, una y al mes se pone el refuerzo, y luego la sincitial respiratorio, que es para pacientes arriba de 60 años y embarazadas de las 32 a las 37 semanas. Esto es para proteger a la mamá, pero también al infante, que una de las causas más frecuentes de mortalidad en niños es neumonía por sincitial respiratorio. Hay monoclonales para los infantes, pero es más eficaz probablemente la prevención, que pasa de anticuerpos de la mamá a recién nacido y le dura hasta 180 días su protección. Recordándoles que para vacunarse tenemos que tener conciencia de lo bueno que son las vacunas para nosotros. Los médicos deben de promover que se vacune tanto en niños como en adultos, y el público en general debe de aceptar de que se va a proteger para disminuir enfermedades que son probablemente mortales. ¿Dónde podemos tener estas vacunas? En el Hospital Centro Médico tenemos el acceso en el programa de Prevenga o a través del PBX para programar su cita y poderse vacunar.